A la ansiedad agradezco. Bien lo dice el título, a la ansiedad agradezco la posibilidad de estar aquí hoy con ustedes contándoles mi historia. Lejos de imaginar que lo que viví hace unos 6-7 años llegaría a ser ese impulsor, esa máquina, esa gasolina para que a hoy pudiera contarles y poderles transmitir un mensaje de bienestar. Hoy voy a comentarles algunos puntos sobre lo que es la ansiedad, básicamente a corto modo, cuál fue mi experiencia de vida y cómo fue que llevé este proceso. Aquí encontré un concepto de lo que es la ansiedad y voy a leerles brevemente lo que dice el diccionario, que es una preocupación constante frente a muchas cosas, donde la raíz son demasiados pensamientos y que esto puede llevar a el término de un ataque de pánico. Y sí, efectivamente es una constante sensación de estar pensando, se llama rumiar pensamientos, estar ahí todo el tiempo pensando, queriendo tener esa sensación de estar sabiendo, teniendo conocimiento de todo, estar controlando todo e ir más allá de lo que está viviendo para saber qué respuesta se puede tener o cómo se puede actuar frente a alguna situación que se nos llegue a presentar. Se puede tener ansiedad desde la niñez y no saberlo y no tener conocimiento frente a ello o no ser consciente frente a las situaciones que tenemos de orden físico, de orden emocional o de orden mental. Entonces, cuando ya estas situaciones se ven manifestadas ya o cuando ya hay algunas manifestaciones físicas, claro, ahí ya entra nuestra preocupación porque esto conlleva a que cuando los límites de la ansiedad ya han superado el normal vivir de nuestra vida, ahí sí ya entramos a actuar, llevarle frente a poder encontrar una solución o encontrar el por qué me está sucediendo esto o aquello de orden físico, mental o emocional. Entonces, ¿qué voy a comentarles o a relatarles de cuáles fueron como mis primeras manifestaciones sin tener conciencia de ello? Todo surgió pues a raíz de una salida familiar. En la mañana tuve un susto porque yo iba manejando y veo la temperatura del carro a todo tope y pues claro, yo lo primero que pensé fue que dañé el carro, pero para muchos puede ser algo muy elemental o algo muy básico, pero para mí fue un susto muy grande porque yo en ese momento era la persona que estaba conduciendo. Empiezan a pasar una serie de pensamientos como de desprotección, de que algo malo nos va a pasar, y más cuando se están a cientos de kilómetros de nuestra ciudad de origen. Transcurrió el día tratando de darle solución, se dañó un repuesto del carro. Al no haber ese día solución, ¿qué pasó? Pues tuvimos que contratar un carro para que nos trasladara a la ciudad donde nos estábamos hospedando. Pero en el transcurrir del día, de lo que yo tenía en mi mente, que venía a ser un día muy bonito porque es en una ciudad calurosa, un día soleado, de pasar de ser un día de turismo, pues en mi mente pasó un día de ser tragedia. Entonces mira cómo son los síntomas de una persona que tiene ansiedad, se magnifican los pensamientos. Por la noche luego ya pues contratamos este carro para que nos llevara nuevamente al sitio donde nos estábamos hospedando. Oh sorpresa, que bueno, eso fue más o menos tipo 9 de la noche. Yo me senté adelante, mi esposo atrás con mi niña, con una de mis hijas, cuando el conductor tiene un microsueño y tenía yo como tanto cansancio que no me di cuenta en ese momento que el conductor había tenido un microsueño, pero esto que les estoy contando es en fracción de segundos. Mi esposo me pone su mano rápidamente aquí sobre el hombro y yo reacciono y yo en ese momento sentí un vacío. Ya ni sé si fue de cabeza a estómago o de estómago a cabeza, porque con el tiempo fui aprendiendo que hay una conexión muy íntima, o sea, hay una conexión muy íntima de la parte cerebral, de nuestro cerebro primitivo, a nuestro estómago, a nuestros intestinos. A partir de ese momento empecé a tener unas manifestaciones en mi cuerpo, las cuales yo pensaba, lo interpretaba que podía ser cansancio, que podía ser una baja de azúcar, ya era tarde, no se había comido bien, sentía mucho nerviosismo, sí, mucho estrés, estaba muy agotada, pero realmente ese día podría decirse que fue la gota que rebasó la copa, dice el adagio popular, en cuanto a que efectivamente mi cuerpo
cuerpo tuvo un punto de quiebre, como se le dice en la parte de bioneuroemoción, y pues podría decirse que explotó internamente mi organismo en cuanto a que ya mis emociones se empezaron a desbordar, porque empecé a tener ya mucho miedo, empecé a llorar, empecé a tener ya como esa necesidad de volver a mi casa. A raíz de todas estas manifestaciones, yo le comento a mi esposo, no, yo quiero ya regresar a la casa, yo no quiero más paseo, yo no quiero más viajes, no, realmente yo no quería ya nada más, sino como de inmediato llegar, descansar, pero pues estábamos a cientos de kilómetros de llegar a nuestra casa. A hoy interpreto que hay momentos en los cuales hay que decir no, y con el tiempo eso lo aprendí. Mi esposo me decía, no, pero mira, todavía falta mucho por recorrer, se han hecho unas reservas hoteleras, nos vamos a encontrar con demás familiares tuyos, entonces yo, bueno, está bien, sigamos. Hay que aprender a que en qué momento se puede mediar y en qué momento se puede decir no. Llegué a otra ciudad, entonces pues como que fue otro aire, como que yo dije, bueno, me voy a desconectar, estábamos frente al mar, como que ya hubo una mejoría, y por las mañanas yo me sentía muy bien, pero por las tardes empezaba a sentir un nerviosismo y me empezaba a temblar todo mi cuerpo, y decía yo, pero ¿qué es lo que está pasando? Ese clic, esa situación que hubo, como que trata de olvidarse, como que por allá ese subconsciente como que trata de archivarlo, pero no, seguía ahí latente y seguía constante. Yo decía, no, debe ser ya mucho estrés, del susto, entonces empezar a tomar unas goticas tranquilizantes. No, esto debe ser que se me está bajando la tensión, debe ser que se me está bajando el azúcar. No, entonces, bueno, nada, sigamos. Esa parte del viaje terminó, porque para seguir para la parte ya del interior de nuestro país, uno de mis hermanos me dice, bueno, Diana, salimos muy a primera hora, bien madrugados, y pues nos vamos en caravana, es decir, varios carros acompañados. Bueno, ok, listo, sí, salimos. Me acuesto y en ese momento yo siento que dentro de mí decía, no quiero. Otro momento en el cual yo no puse límites y no sabía decir no. Madrugados a coger ya nuestros vehículos, en nuestro equipaje, y salir. Y empecé a tener una de las manifestaciones más fuertes de la ansiedad, diarreas constantes. Yo dije, no, yo no me siento capaz. Esa preocupación, ese movimiento en las piernas en el cual me decía que tenía que bajar el ritmo, pero como que yo no aceptaba eso. Y hacia las afueras de esta ciudad yo dije, ya no puedo más. Empecé a tener demasiada vibración en mi cuerpo y yo dije, no, ya no puedo más, y le entregué el carro a mi esposo. Cuando ya regresé a mi casa, yo le dije a mi esposo, bueno, tenemos que ir al médico, me siento muy mal. Y el primer concepto médico fue, usted tiene ansiedad. Y yo, ¿ansiedad? Pues yo en algún momento había escuchado la palabra ansiedad, pero ansiedad, no entendía. Yo le decía, no, yo creo que debe ser que debo tener alguna otra cosa. Yo le decía, ¿será de pronto una baja de azúcar? ¿Será baja de tensión? Definitivamente el médico me decía, no, usted tiene ansiedad. En ese momento me formularon unos medicamentos, me puse a leer las etiquetas, decía que pues que esto iba a generar unos procesos adversos, es decir, que interpretaba que la solución iba a ser peor que la enfermedad en ese momento. Entonces pues claro, lógicamente pues yo no tenía comprensión, no tenía claro cuáles eran los síntomas de ansiedad, entonces pues por supuesto pues era peor la confusión en mí. Luego, ¿qué siguió? Empezar a averiguar cuál era esa sintomatología, que lo que yo estaba viviendo principalmente en el cuerpo sí era ansiedad, porque lejos de imaginar que la ansiedad también estaba relacionada con la mente y con las emociones. Entonces acá tengo una breve descripción de todo lo que yo viví, lo que yo empecé a sentir de orden físico. Una respiración corta, es decir que ya no pasaba la respiración del abdomen, sino una respiración corta, es decir, desde acá, desde la parte torácica hacia la nariz. Diarrea constante, una necesidad de miccionar, un agotamiento impresionante y pues por supuesto una baja de energía, una sensación constante de desmayo, querer dormir, un nudo en el estómago, debilidad en las piernas. Bueno, ahora de orden mental, siento que no voy a poder, un agotamiento mental porque se lleva a rumiar pensamientos, entonces por supuesto es piense de qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy sintiendo, entonces se siente un agotamiento mental, tratar de controlar mi cuerpo porque quisiera quitarme de encima todos estos síntomas, entonces es una necesidad como de apretar
de mandar nuestro cuerpo hacia adelante, de apretar y ya, que se me quite toda esta sintomatología. Otros síntomas, estoy sufriendo, me siento mal, nadie me ayuda, nadie me colabora. Entrar como en un victimismo, entrar como en esa etapa de sufrimiento, de que pobrecita yo. Entonces todo esto llevó como una etapa de desesperación, a una etapa de que es como cuando la olla express lleva mucho tiempo en el fuego y ya llega un punto en que va a explotar. Entonces así sentía yo, como que me sentía tan apretada en mi cuerpo y por supuesto me llevaba esto a llorar, a llorar, a llorar, y pues entré en unos procesos de depresión impresionantes también. Sin saber el concepto de despersonalización, llegué a vivir una despersonalización porque no tenía idea de quién, o sea, me sentía fuera de mi centro. Sí, me sentía que como que no era yo, o sea, como que no era yo la que me estaba observando. Y sin tener claridad, a hoy pues lo entiendo, pero en ese momento no comprendía que estaba fuera de mi centro, que estaba viviendo una despersonalización. Pasé por una etapa en la cual quería ya irme de este mundo, botarme, ¿sí? de un piso 11, pero realmente, o sea, llega un punto en el cual no importa familia, no importa nada, sino lo único que importa es como ya quitarme esta sensación que estoy viviendo, y como que se piensa que de esa manera es lo primero, como lo más fácil para como que quitarme ese peso, quitarme eso que estoy viviendo. Luego pasé por situaciones en las cuales pues como que se quiere pedir ayuda, como que quisiera pedir la ayuda, pero me da pena. Entonces aprendí con el tiempo que pues que hay que pedir ayuda, ¿sí? Hay que también entender que los demás no comprenden lo que se está viviendo, porque pues por ejemplo en el caso de mi familia, lejos de imaginar, o sea, no conozco casos de primera mano en mi familia que hayamos vivido así como esas crisis duras de ansiedad. Si para mí era ajeno que yo lo estaba viviendo, pues mucho más para mi familia. Yo pretendía que ellos adivinaron o que supieran o entendieran lo que yo estaba viviendo, me estuvieran sí como interpretando de todo lo que yo estaba viviendo, y pues lejos de pensar eso. Cuando nosotros necesitamos la ayuda, manifestémosla, pero me daba pena, o sea, no es lógico, no es congruente a hoy que lo interpreto, pero da pena, porque se entiende que se tiene aparentemente todo, tiene familia, tiene hijos, tiene su esposo, tiene una vida normal, tranquila, no está necesitando nada, pero realmente sí se necesita. Y yo pensaba que entonces que por el hecho de que estaba aparentemente bien, tenía que como tal ser agradecida, y pues me daba pena pedir. Otra etapa que viví es que se encuentra una pequeña estabilidad, como una etapa de tranquilidad, una etapa en la cual como que ya uno siente aparentemente que salió a flote. Ay, superé esta etapa, se entra como en un estado de paz y tranquilidad, pero realmente en mi caso fue momentáneo. Y nuevamente se entra en otra crisis, donde la vida y el cuerpo le está diciendo, por favor, tiene que recordar que esto que está viviendo es para que usted le ponga cuidado. Realmente nosotros pensamos que estamos bien. Aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Cualquier manifestación que tenga, porque el sistema es perfecto. Nuestro sistema es perfecto. Y como tal, cuando no está funcionando bien, algo nos quiere decir. El tiempo transcurrió con unas etapas en las cuales me encontraba estable, me encontraba con unos picos altos de ansiedad, nuevamente estable, otros picos altos de ansiedad. Llegué a un punto en que yo dije, no, ya tengo que ir a apoyarme de alguien, de un profesional que me ayude, que me preste esa orientación. Entonces es cuando decido ir al psicólogo. Efectivamente el psicólogo me brindó unas orientaciones muy grandes, pero yo sentía en el fondo que necesitaba de mucho más apoyo. Me inscribí en un proceso de apoyo a las personas que se encuentran en procesos de iniciación o que ya llevan muchos años en esta condición de ansiedad. El programa se llama Desansiedad, con su fundadora Fabiola Cuevas. Ella es mexicana y esto fue de total apoyo para mí, porque empecé a recibir orientación y empecé a recibir como esa claridad de cuáles eran el total de las manifestaciones que se tenían desde cualquier punto de vista. Luego ya pues de pasar por esta etapa, empezó a generarse en mí como la necesidad de aprender mucho más, no puntualmente de la ansiedad, pero sí de esa relación de lo que el cuerpo manifiesta a través de los pensamientos y de las emociones. Entonces esto me llevó a estudiar Reiki. El Reiki te permite explorar como primera medida sanación en sí mismo, un descubrimiento para conocerse a sí mismo.
me encauzó en empezar a amarme a mí misma, porque esa fue una de las, yo creo que fue una de las mayores enseñanzas que me dejó la ansiedad o como tal esta situación hacia mi vida, el quererme, el amarme a mí misma, porque pues se actúa de cierta manera y con el tiempo entendí que no tenía ese amor hacia mí misma. El Reiki me llevó a conocerme más a mí, conocerme más sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, el escuchar mi cuerpo, conocer esas sensaciones que sentía y en las cuales años atrás pues ni comprendía. Yo me sentía muy apasionada por querer estudiar más y lograr entender que habían muchas creencias en mí, muchos pensamientos que efectivamente no me estaban encauzando bien y que no me estaban llevando a un feliz término. En este proceso también viví unas recaídas, porque pues se interpreta que ya finalmente pues uno ya está bien y descuida, uno deja de lado ciertas cosas o más bien no pone uno cuidado a que ya deben causar una buena alimentación, a que debe dejar ciertos alimentos, a que así como hay que desintoxicar cuerpo, también hay que desintoxicar mente o reeducar nuestra mente, reeducar a unos nuevos pensamientos, reeducar a una nueva interpretación de la vida. Sí, efectivamente, aunque yo ya estaba llevando una muy buena etapa de mi vida frente a esa parte de mis pensamientos, pero todavía tenía etapas en las cuales en mi cuerpo todavía tenía grandes manifestaciones de ansiedad. Esto me llevó a que ya tomara una decisión a visitar al psiquiatra. Y esto de visitar al psiquiatra es considerado como un tabú. Es considerado que la persona que está visitando el psiquiatra es porque ya está loca. Al ver que tenía todavía muchas sensaciones en mi cuerpo, mi esposo fue una de las personas que me invitó y me dijo: Diana, tienes que ir a visitar al psiquiatra. En un principio yo decía no quiero, no, como que sí, como que no, pero finalmente dije sí, efectivamente tengo que visitarlo e ir a manifestar todas estas sensaciones que estaba teniendo en mi cuerpo y por supuesto conocí a un gran ser humano, conocí a una persona que me acogió, a una persona que también siente compasión por el otro y a una persona que definitivamente me ha logrado orientar. Fue algo muy hermoso en mí porque en el fondo de mi corazón de pronto sí sentía que el hecho de ir a un psiquiatra es porque entonces ya estaba loca y no, realmente eso está lejos de pensar. El médico inclusive ese día me dijo: definitivamente hay unas creencias muy arraigadas, especialmente en Latinoamérica, donde pensamos que las personas que están asistiendo es porque ya están definitivamente con unos procesos mentales muy avanzados. Entonces no, el psiquiatra nos permite prestar ese apoyo, nos permite entender que hay unos procesos médicos adicionales en los cuales podemos apoyarnos para poder salir adelante. En mi caso, el médico diagnosticó que la amígdala que se encuentra en la parte primitiva cerebral quedó encendida. ¿Qué pasa con esta amígdala? Que se prende y se apaga cuando hay situaciones de peligro o no. Entonces mi amígdala quedó prendida y todo el tiempo yo observaba situaciones de peligro, ¿sí? O en su mayoría de tiempo. Esta amígdala quedó como en estado de alerta. A través de todos estos momentos de aprendizaje que tuve de la ansiedad, también viví unos momentos bien particulares, bien curiosos, y como hay una conexión, nosotros tenemos, podría decirse, dos cerebros. Entonces la parte primitiva, nuestro cerebro primitivo, está íntimamente ligado con nuestro estómago, con nuestra parte digestiva. Por supuesto que cada vez que tenía algún momento crítico de ansiedad, pues rápidamente corra al baño. Las estaciones de gasolina, las estaciones de servicio se convirtieron en mis aliadas, dado que son los baños más limpios, eran los baños más organizados. Las estaciones de servicio tienen servicio de baño las 24 horas. Esto se me convirtió en mis grandes aliados. Pero también ello me conllevó a que yo como que quería tener el terreno asegurado cada vez que salía. Y eso me permitía, no sé si llamarlo algo a favor o algo en contra, pero para llevar adelante procesos de recuperación me permitía que yo podía generar como un esquema, como un mapa. Bueno, vamos a salir a tal sitio, yo miro a ver qué estaciones de gasolina hay o qué restaurantes hay o qué sitios hay
donde yo pueda acudir al baño para poder también enfrentar ese miedo de lograr salir, porque dentro de las etapas críticas viví momentos en los cuales yo no quería salir a nada, no quería salir ni siquiera a la portería de mi vivienda, no quería ir a hacer la fila para pagar, ir al banco. Entonces pues yo empecé a generar unos esquemas en los cuales yo decía, bueno, salgo, pero si tengo un proceso crítico de ansiedad, ¿a dónde acudo? Pero poco a poco, pues se va generando la confianza, poco a poco se va generando la confianza. Notablemente los medicamentos aportaron en mí una gran evolución, una gran confianza. Seguí preparándome, seguí conociendo sobre esta conexión que hay de cuerpo, mente y espíritu. Y para concluir esta primera etapa, ya más adelante pues iré contándoles muchas más experiencias, muchas más situaciones vividas, pero para ir concluyendo esta etapa, la fascinación, ese gran entusiasmo que generó en mí el hecho de encauzarme en esa relación cuerpo, mente y espíritu, me llevó a que hoy estuviera contándoles esta historia, me llevó a que hoy alguien que esté al otro lado pueda escuchar este mensaje de aliento, pueda escuchar este mensaje de esperanza y ser como ese granito, como esa herramienta el cual yo pueda ayudar, que sea un instrumento en el cual yo pueda encauzar a esa persona que esté pasando procesos no solamente críticos de ansiedad, sino procesos de otro tipo, de otra índole, en la cual no entienda o no logre comprender por qué le está sucediendo eso. En neuroemoción se entiende como punto de quiebre, punto de entender qué es lo que me está manifestando mi cuerpo y qué es lo que está relacionado con mis pensamientos y con mis emociones. Quiero brindar ese apoyo, quiero brindar ese conocimiento, quiero brindar esas herramientas y del acompañamiento de la neuroemoción poder encauzar a la persona para que logre descubrir cuál es la relación que tiene para esa persona en específico, porque cada persona es individual, cada persona es un ser, cada persona tiene una integralidad y cada persona pues tiene sus propios pensamientos, tiene sus propias emociones y que logre encauzar que esos pensamientos están afectando cierta parte de su cuerpo. Este es el espacio, ser consciente de ti. Me gustaría escuchar sus situaciones y me gustaría escuchar sus inquietudes y no solamente centrados desde el punto de vista de ansiedad, sino desde otro tipo de situaciones en las cuales no logren como identificar como esa razón, como ese para qué o cuál es el propósito que se tiene de eso que estamos viviendo. Para mí, yo inicialmente yo me cuestionaba, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ya luego entendí el para qué. Por tal motivo, los invito a que me escriban al correo electrónico serconscientedeti@gmail.com, consciente con S, serconscientedeti@gmail.com, y me cuenten cómo han sido sus manifestaciones, no solo de ansiedad, sino también de otro tipo de aspectos de salud, para entre todos integrarnos y poder apoyarnos unos con otros. Este es un espacio de bienestar para todos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde donde me estén viendo. Hasta luego.